Bueno, lamentablemente tuvimos una situación aquí que resulta que estamos en el medio del desierto, llegamos y pusieron un cuarto grande y está en completamente mal estado. Parte del paseo, gente buena. Gente buena, nuevamente los saludo. Continúo en el hermoso país de Jordania. Esta vez con un nuevo video, con una nueva experiencia, algo maravilloso que aparte de Petra quería conocer, que es el famoso Wadi Rum. Wadi Rum es un desierto que prácticamente es sacado de película. Muchos lo comparan con Marte porque es completamente rojo. Y reservé una experiencia a bordo de un 4x4 donde voy a estar a lo largo de 4 horas por diferentes lugares, los cuales te voy a mostrar en este video para que los disfrutes. Posteriormente me llevan a un campamento típico beduino donde voy a acampar en una tienda, tomar la cena y mañana el desayuno para continuar a otro destino. Estoy seguro que vas a disfrutar este video porque esto es algo maravilloso. Después de Petra es una de las atracciones que debes visitar en Jordania porque su naturaleza original, su forma, sus montañas, su color es única en el mundo. Espero que lo disfrutes, acompañado de Judy. Judy, Hi. hello to the channel. Mi guía el día de hoy. Este tour es completamente en el desierto, incluso ya entré por la arena y vamos a ver qué nos depara, qué maravillas vamos a conocer. En el corazón del sur de Jordania se extiende Wadi Rum, un desierto inmenso que parece de otro planeta. Montañas de piedra roja, dunas infinitas y un silencio que impone respeto. Aquí el viento esculpe las rocas y el sol pinta el paisaje con tonos dorados y fuego. ¿Entiendes por qué lo llaman el Valle de la Luna? No hay otro lugar en la tierra con tanta fuerza y belleza. Un escenario natural que parece hecho para soñar. En una de las primeras paradas me está diciendo el chico que en toda esta formación rocosa a donde me dirijo en este momento hay algunas decoraciones en las piedras y posteriormente hay un agua que viene de la montaña. Vamos a ver si consigo la fuente para tomar un poco porque es agua 100% natural. Estos son los escritos originalmente por los beduinos. Están en esta gran piedra y a pesar de los años todavía se conservan. Voy a acercarte un poco más para que puedas leer. No me canso de admirar estas bellezas. La primera parada, aparte de la roca, te ofrecen té típico jordano. For me, without. Estas son las cosas típicas que tú disfrutas en esta tienda con este té maravilloso. Summer, ¿cómo está el té? Hola. How is the tea? Amazing. Amazing, But right? not like the Egyptian tea, but I love it. Judy. Judy. El día comienza temprano, el aire aún fresco y el silencio del desierto domina el ambiente. Preparo mi equipo, reviso la cámara y ajusto la mochila. Frente a mí, un nuevo destino espera. Cada viaje empieza así, con la emoción de no saber qué te espera, pero con la certeza de que algo grande está por venir. Esto apenas comienza y miren estas vistas espectaculares. Todavía nos faltan 4 horas más para internarnos en el desierto. Una maravilla, gente buena. Miren esta belleza, gente buena. El típico desierto. Voy a subir hasta allá para luego estar en el tope de esa montaña para que vean la vista espectacular. Síganme a ver qué encontramos allá arriba. Oh my God. Oh. Es parte del paseo, gente buena. Esto es maravilloso, pero hay que estar en buenas condiciones. La arena es
espesa que prácticamente no avanzas cuando caminas. Pero ya vamos por la mitad. Seguimos, gente buena. Señoras y señores, les presento uno de los espectáculos más hermosos del mundo, el desierto de Wadi Rum en Jordania. Esto apenas comienza, es mi primera parada por todo el tour que voy a tener en el desierto por 4 horas. Y créanme que al estar aquí y disfrutar de esta hermosa vista, de esta brisa tan espectacular, no tiene precio. Miren esto. El desierto de Wadi Rum se extiende como un océano de arena y piedra. Las montañas parecen surgir de la nada, gigantes, silenciosas, esculpidas por el viento durante milenios. La luz cambia cada hora, pintando el paisaje con tonos dorados, rojos y púrpuras, imposibles de describir. Aquí el tiempo se detiene. Solo escuchas el eco del viento y el paso lento de los camellos entre las dunas. Es un lugar que te hace sentir pequeño, pero al mismo tiempo parte de algo inmenso. Wadi Rum no es solo un desierto, es una obra maestra de la naturaleza que Jordania ha visto nacer. Miren esta maravilla, gente buena. Esto es un paraíso hecho realidad. El desierto de Jordania, Wadi Rum. Tienes que conocerlo. Esto es una maravilla, una espectacularidad. Es imposible estar aquí y detenerse a pensar cuántos siglos de historia, cuántas personas han caminado por estas tierras. Es una emoción, es un sentimiento único que solo vives al estar aquí. Esto que pueden visualizar aquí es las ruinas de lo que queda de un fuerte que fue construido por los soldados de Arabia Saudita en el año 1916, cuando la guerra. Vinieron de Arabia Saudita, pernotaron aquí muchísimos meses y luego continuaron hasta Aqaba. Esto está ubicado en pleno desierto de Wadi Rum y hoy en día es lo que queda de lo que fue una fortaleza o un fuerte militar. Todo esto es lo que ellos construyeron como un fuerte natural. Aquí acamparon durante varios meses. Cada estación que separa el tour tiene una tienda de campaña, está incluido gratuitamente lo que es sodas, té, aguas, y esto es campamentos típicos beduinos. Una de las cosas que me pregunto es, todas estas formaciones, ¿cómo se hicieron solas y cómo se conservan? Porque esto no ha sido tocado por el hombre, esto es una zona protegida aquí en el área de Wadi Rum, en el desierto de Jordania. Para los que no sabían, aquí fue donde se inspiró, o aquí hicieron las escenas de lo que es la película Transformers. Uno de los mejores momentos se acerca y es el atardecer. Nos movemos hacia un sitio maravilloso para poder contemplar este paraíso único como es el atardecer en el desierto de Wadi Rum. Finalizado el recorrido por todo el desierto de Wadi Rum, vine a uno de los sitios más espectaculares, que es para ver el atardecer. Ya próximo se está ocultando el sol y aquí les muestro hacia dónde estoy caminando para que vean una espectacularidad de atardecer. Hasta allá arriba vamos a subir para ver el espectacular atardecer. Mientras tanto hacemos ejercicio, gente buena.
Desde aquí vamos a ver el atardecer, gente buena. Este regalo para ustedes, que estoy seguro que va a ser hermosísimo. Miren toda esta espectacularidad. Tengo que subir la montaña. Allá abajo está mi conductor. A ver si se los alcanzo a ver. Allá está. Y nosotros vamos a esperar el magnífico atardecer desde aquí. Ver esta maravillosa vista, ver este hermoso atardecer es algo que no tiene precio. El hecho de estar aquí y contemplar este maravilloso escenario es algo que te enriquece el alma. Te regalo este maravilloso atardecer desde el desierto de Wadi Rum en Jordania. Una de las máximas experiencias más hermosas y más bonitas que he vivido. La verdad que esto es encantador. Su tierra roja, que parece que fuera Marte. Muchas personas comparan el desierto de Wadi Rum con Marte por su color rojo. Pero esta espectacularidad que tienes aquí, tienes que vivirlo en persona. Cuando vengas a Jordania, Wadi Rum es un destino imperdible. Petra, una de sus atracciones principales, de sus monumentos históricos, una de las 7 maravillas del mundo. Y vivir su cultura, sobre todo su cultura típica de los beduinos, que te voy a contar más adelante. Mientras tanto, disfruta de este bello atardecer. Summer, how is this sunset for you? Wow, it's amazing. Amazing, right? Yeah. Have you seen something beautiful before, after Egypt, of course? No, Jordan. Amazing place. Yeah. You like this trip? Yeah, I like it a lot. So, right now we are going to the camp with the Bedouins, Yeah, right? we will. We will see on the typical dinner and the typical food and Yeah. the typical tent in the middle of the desert. Nos vemos ahora. Luego de ver este maravilloso atardecer, nos dirigimos hacia nuestro campamento beduino, a vivir la magia y la experiencia de dormir una noche en el desierto de Wadi Rum. No solamente vivir la experiencia, es ver su cielo estrellado, escuchar sus sonidos que solamente el desierto te va a regalar. Y he llegado a mi campamento, lo que será mi casa por las próximas 12 horas, donde voy a dormir en plenas tiendas de campaña en el desierto. Vamos a ver qué tal, gente buena. Bueno, lamentablemente tuvimos una situación aquí que cuando se reservaron las tiendas, reservamos 2 tiendas, Sommer con sus hijos y posteriormente mi persona en otra tienda. Resulta que estamos en el medio del desierto, llegamos y pusieron un cuarto grande y está en completamente mal estado. De verdad que está horroroso en cuanto a mantenimiento y todo. Y nada, simplemente dijimos que no vamos a quedarnos allí, ni mucho menos porque pedimos dos tiendas, ¿no? Entonces nada, pedimos que nos lleven de vuelta hacia donde está el vehículo y posteriormente nos regresen el dinero, porque es así. Porque este lugar es espantoso en cuanto a mantenimiento y bueno, entendemos que estamos en el medio del desierto y todo esto, pero sobre todo la privacidad, porque Sommer es una amiga y ellos tienen una cultura musulmana, entonces no podemos estar juntos en un cuarto, ¿no? Mucho menos con sus hijos. Entonces le estamos explicando eso a ellos. Bueno, hay otras tiendas y resulta que están full todas, entonces parte del paseo, gente buena. Lo importante es que se ha disfrutado bastante. Vamos a ver qué solución tenemos aquí. Bueno, finalmente se solventó el problema. Lamentablemente hubo una confusión, pero las personas son muy amables, súper especiales, solventaron todo. Y bueno, aquí me encuentro en mi tienda, en medio del desierto, con aire acondicionado,
y con baño privado, que es lo importante. Simplemente existen muchas personas de por medio y no hubo una coordinación correcta, pero bueno, se pudo solventar y lo que hay es que tener paciencia y todo se soluciona. Ahorita vamos a esperar para cenar una comida típica beduina. The wolf, and whether I'm here, it's not very dangerous, you know. The wolf dangerous for animals, for goats, for sheep, like this. Yeah. The wolf not be friendly like a dog. Yeah. You know, if No, you have exactly. a wolf, maybe one day the wolf. Attack you, yeah. Yeah. In Turkey, I always thought I have to be scared of the dogs, Okay. but like 3 days before I left, I learned it's the boars. خلص معي. They have in Turkey, they have special giant boars. This is Really? look here at the camera. Oh, See, yeah. this is a small wolf. Oh, look. Yeah. This is one from your family, huh? Exactly. That is my song. This one. Look. Okay. Wolf catch wolf, okay? Buenos días. Levantándome aquí en mi campamento en medio del desierto. Otra experiencia maravillosa. De verdad que sin palabras. Un poco de frío, algunas no comodidades, pero esta experiencia de acampar en el desierto, en esta tierra maravillosa, es lo que hace que este viaje sea espectacular. Y te quería comentar un poco que me encuentro en un campamento beduino aquí en Wadi Rum, que es una comunidad ancestral que ha vivido en el medio del desierto durante siglos. Hoy en día muchos se dedican al turismo, ofreciendo experiencias auténticas como paseos a camellos, tour en jeeps y noche bajo las estrellas con campamentos tradicionales como es el que me encuentro yo el día de hoy. Se caracterizan por ser muy hospitalarios, sus costumbres y su profundo conocimiento del desierto siendo los verdaderos guardianes de Wadi Rum. Incluso los mismos jordanos respetan a los descendientes beduinos. Este campamento es 100% beduino y es una experiencia que tienes que vivir. And this is also my handmade. عندنا من مصر دخل في العربية. العربية. Yes, this This is for Hamza. And that's for you, my friend. Thank you, my friend. You can put here if you like. Okay, okay. Thank you. When you see this thing, you will remember me. my Of friend. course, my buddy. Of course, we are very, very lucky that meet you. So, Perfect, my buddy. Thank you so much. Okay, I really appreciate it, my brother. You like it, Judy? Así es la hospitalidad de los beduinos aquí en Jordania. Pequeño presente que nos dieron, de verdad que es maravilloso. Gente buena, gente maravillosa. Eso es lo importante, pues esa es una de las cosas por las cuales viajo. Conocer personas maravillosas, diferentes culturas, diferentes costumbres. Es como quien dice sentirte libre. Ha llegado el momento de decirle adiós a Wadi Rum, a este maravilloso desierto ancestral, lleno de bellezas naturales y sobre todo de gente buena. Muchas gracias por el apoyo, espero que te haya gustado el video. El mejor regalo que me puedes dar es un like, suscribirte al canal y activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Nos vemos en el próximo.